buenas noches. Soy Paulina Mercado. ¿Por qué tiembla tanto en México? Especialistas de la UNAM nos ayudan a poner estos fenómenos naturales en contexto con Jaime Sánchez Susa Rey. Los derechos humanos, su protección y respeto son analizados por Lili Telles en Cámara Libre. Esta noche recibe a Miriam Cárdenas Cantú, diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. El INE se enfrenta a su más dura prueba. Deberá demostrar que está a la altura de las elecciones 2015. Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo reciben a Ciro Murayama, consejero electoral del INE en Periférico 1313. Déficit, fiscalización y deuda pública son temas áridos por su complejidad. Por ello, en la billetera, Alejandro Díaz de León Carrillo, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, nos explica estos temas. Te esperamos todos los días a partir de la medianoche en Azteca Opinión, por el 13. Si quieres volver a consultar nuestros programas, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Víctor Manuel Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, muchas gracias. Eres doctor en sismología por la Universidad de Niza. Correcto. Y eres jefe del Departamento de Sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, del Instituto. Está temblando y hay gente que dice que está temblando mucho. ¿Realmente está temblando más que en otras épocas? ¿Hay un registro o es simplemente una percepción que tenemos? Claro, es un hecho que han habido en los últimos 2 años al menos 2 sismos relevantes de magnitud significativa, que es el del 20 de marzo de 2012 frente a las costas de Pinotepa Nacional, que ha producido muchísimas réplicas, anómalamente, la cantidad ha sido muy anómalamente alta, y por otro lado el que ocurrió el 18 de abril pasado, el 7-2, frente a las costas de Petatlán. Esos 2 sismos conllevan, como todos sabemos, una serie de réplicas, o sea, perturban la sismicidad normal, regular que ocurre en la zona. ¿Y esta anomalía, estas 2 anomalías, tienen alguna explicación o no la tienen? No son ninguna anomalía. Ah, perdón, yo entendí no, anómalas. No digamos, quiero decir, no son anomalías en el sentido de que a lo largo de la costa del Pacífico históricamente se han registrado muchos sismos como estos 2 que acabo de mencionar. No, pero el número de réplicas, digo yo. Ah, perdón, ya. Sí. ¿A qué se debe? Pues en particular es lo que estamos tratando de entender. En el caso del sismo de Pinotepa, que es en el que se ha mostrado esto, puede estar relacionado a la geometría de la placa del Pacífico, la placa de Cocos, quiere decir el fondo oceánico que se va por abajo del continente, en donde hay montes submarinos que pasan por debajo del continente y que pueden estar provocando una sismicidad anómalamente alta después de la ruptura del 7-6 del 20 de marzo de 2012, ¿no? Esta es posiblemente la razón por la que hemos observado tantas réplicas asociadas a ese sismo, ¿no? O sea, por lo que dices, entonces el mundo está constituido la superficie por placas y todavía abajo de las placas hay montes. La Tierra está cubierta por la litosfera, que es la capa más superficial y dura. Esta está compuesta por placas que se mueven, placas tectónicas que se mueven unas con respecto a otras. Lo que quise decir es que en la placa oceánica, o sea, el fondo oceánico, en la superficie del fondo hay montes submarinos, o sea, no es plano. Y esos montes al entrar representan asperezas en el contacto de ambas placas que pueden eventualmente disparar mayor sismicidad, ¿no? Ahora estas placas se mueven pero no se fracturan, o también se pueden fracturar. Pues los fracturamientos que hay en las placas, porque sí los hay, son las fallas geológicas en donde ocurren sismos en general, ¿no? O sea, son segmentos o porciones en general rígidos, o así los consideramos, que se mueven uno con respecto a otros, y entonces las fracturas entre ellas están definidas por las fronteras que hay entre ellas, digamos. Esa separación que hay entre las placas son las fracturas, digamos, de la litosfera que determinan o deslindan la geometría de cada placa. Ahora, una fractura debe producir un efecto sísmico, supongo yo, mucho mayor que un simple reacomodo de las placas, ¿no? ¿O no? No necesariamente. El reacomodo de las placas es permanente por este movimiento convectivo que hay en el manto que provoca el movimiento de la litosfera en superficie. Ese reacomodo
provoca una acumulación de tensiones, de esfuerzos, justo donde las placas están en interacción, en contacto, ¿sí? Entonces, entonces ahí se opone una resistencia al movimiento relativo en las placas que eventualmente se libera a través de rupturas, terremotos, movimientos súbitos de una placa con respecto a otra a lo largo de esa falla geológica que representa el contacto entre las placas, ¿no? Ahora, esta zona, bueno, la zona del Distrito Federal y bueno, el sureste, etcétera, es una zona eminentemente sísmica. ¿Por qué? Respecto a otras zonas donde no tiembla. Claro. Sí, a ver, quisiera aclarar algo. Digamos, sismos ocurridos cerca de la Ciudad de México existen, pero son pocos Sí. y en general de pequeña magnitud. Han habido algunos sismos emblemáticos en 1912, por ejemplo, a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad, en Acambay, una magnitud 7, importante, digamos, pero en general son pequeños. De los que más nos preocupan en general, porque son más frecuentes, son los que vienen de la costa, los que rompen lejos de la ciudad. Entonces, la pregunta es ¿por qué se ocurren tan lejos? La respuesta aquí sísmica es tan dura, y eso se debe a la naturaleza del suelo donde está sentada la ciudad, que como usted sabe es en el antiguo lecho de varios lagos, donde durante miles de años se depositaron partículas muy finas, arcillas, sedimentos que provocan que al llegar el campo de onda sísmico, las ondas sísmicas que vienen desde la costa, el movimiento se amplifique mucho, y dure mucho más el movimiento porque la energía sísmica queda atrapada en esas capas superficiales asociadas al Valle de México. Pero entonces esto significa que lo que está fuera del Valle de México, o inclusive las zonas que están aquí en el Valle de México, pero que son, digamos, rocosas, no sé, pienso en el Ajusco, tienen una capacidad de reproducir estos efectos infinitamente mejor, digo menor, que la que se da en las zonas como que tú describiste. Es correcto. De hecho, el suelo de la Ciudad de México está clasificada geotécnicamente en 3 zonas, una zona de lomas, que es la que usted mencionó alrededor, una zona de transición y luego la zona del lago. Entonces, la amplificación que sufren las ondas sísmicas en la zona del lago con respecto a la zona de lomas es de aproximadamente unas 50 veces, ¿no? Habría que señalar también que la amplificación que sufre, o sea, que en la zona de lomas ya sufre una amplificación de un factor 10 con respecto a un sitio completamente fuera del valle. De tal forma que para ciertas frecuencias que pueden, por ejemplo, amenazar la estabilidad de algunos edificios de cierta altura, la amplificación neta del movimiento en zona del lago puede ser 50 por 10 veces mayor, o sea, 500 veces mayor que un punto fuera del Valle de México y a la misma distancia epicentral, Bueno, ¿no? es una invitación a que no se cambie de domicilio si vive por ahí, ¿no? ¿O qué? Pues es que aquí lo interesante es lo siguiente, que como sociedad se puede hacer mucho para reducir el riesgo asociado ante esa amenaza sísmica en este caso, ¿no? ¿Cómo? Pues a través hay que minimizar nuestra vulnerabilidad a través de códigos de construcción bien hechos. El de México está reconocido internacionalmente por ser uno de los mejores que hay. Con esto quiero decir que un edificio que se apega a ese reglamento, que está fundado en una cantidad de información enorme, experimental, ¿no? Con base en miles de sismos que se han registrado en la ciudad, pues debe resistir sin problema una sacudida de esta naturaleza, aún en suelo de lago, ¿no? Ahora, de estos dos sismos que tú mencionaste que crearon una cantidad anómala de réplicas, pues también hubo una réplica en la percepción ciudadana y se ha desatado por ahí un gran rumor, o un rumor, de que viene un gran sismo y que este sismo es casi inminente, Claro. y será un sismo devastador, con respecto del cual el de 1985 quedará como una pequeña anécdota. Tiene sustento que va a venir un gran sismo, no se puede fechar cuándo, y hay una zona que efectivamente se puede identificar como origen de este sismo. Claro, a ver, ¿cuál es el argumento principal para decir que va a ocurrir en México un gran terremoto algún día? Pues simple y llanamente lo que ya ha ocurrido en el pasado en el país, que está perfectamente estudiado y documentado. Por mencionar, el sismo más grande del que tengamos conocimiento que ocurrió en México fue en el siglo XVIII, en 1787, una magnitud 8.6 que rompiera la falla 8.6, que rompiera la falla geológica que rompió toda la costa del estado de Oaxaca y produjera un tsunami
que invadió la costa en lo que era el poblado de Pochutla, hoy Puerto Ángel, 6 kilómetros tierra adentro, es decir, un escenario muy similar al que hemos visto recientemente en 2011 en Japón o en 2004 en Sumatra. Pregunta, ¿esto fue devastador en la Ciudad de México o no tuvo mayor impacto? Estamos hablando del siglo XVIII, por lo que el asentamiento en la ciudad era insignificante con la cantidad, la densidad poblacional. Hay documentos, eso se hace con documentos históricos, gente muy seria lo ha estudiado, está documentado, publicado. Entonces los daños en aquella época que habrán habido seguramente fueron incomparables a lo que produjo, por ejemplo, en 85, muchos años después, ¿no? Pero lo del tsunami es una realidad y, en fin. Entonces con eso quiero decir que con base en esa información histórica, por mencionar el sismo más grande, luego está el de 85, que ni siquiera es el más grande del siglo XX, está en 1932, su magnitud 8.2 en Jalisco, que los daños en la ciudad fueron menores. En la Ciudad de México fueron menores por la distancia epicentral, que es mucho mayor. Entonces, con base en todo eso y muchos otros sismos que no me da tiempo de mencionar, sabemos que seguirá habiendo grandes terremotos en México, no sabemos cuándo. Ahora, la brecha sísmica de Guerrero es este segmento entre Acapulco y Papanoa. ¿Papanoa dónde está? Está hacia el oeste de Acapulco, a lo largo de la costa, en dirección de Zihuatanejo. ¿También está en la costa? Sí, así es a lo largo de la costa. Donde no han ocurrido sismos de magnitud superior a 7.5 en por lo menos 100 años, ¿no? 7.5. 7.5. Y digamos, los periodos de retorno, digamos, el tiempo que transcurre en un mismo segmento de la costa entre dos sismos significativos es del orden entre 30 y 60 años. Hay estudios que han demostrado eso, por lo que, claro, es anómalo el hecho de que no haya ocurrido un sismo de esta naturaleza en ese específico segmento de la costa, ¿no? Hemos ya entendido algunas cosas por las cuales esto se está produciendo así, o sea, por qué ha transcurrido tanto tiempo. Parece ser que el tiempo necesario para que se acumule la energía para romper un magnitud 8, por ejemplo, es mucho mayor que en las zonas aledañas de ese segmento, debido a una actividad profunda que ocurre, unos terremotos silenciosos que no emiten ondas sísmicas, pero que liberan parcialmente cada 4 años parte de la energía que se ha acumulado bajo la costa, en la brecha, razón por la cual hace falta más años para alcanzar, digamos, el umbral que eventualmente desatará un sismo importante. O sea, no se sabe cuándo, pero de que va a temblar y va a temblar fuerte en esa zona es un hecho. Es un hecho. Y es un hecho que va a impactar fuertemente a la Ciudad de México. Es muy probable, claro que sí. Hay estudios cuantitativos de gente muy seria, sismólogos muy reconocidos mundialmente que hacen esa estimación. Una pregunta, el hecho de que en esa zona sí se hayan registrado sismos abajo de 7.5%, ¿no es un factor que va liberando energía y que consecuentemente contribuye a que esto vaya a reproducir, digo, a efectuarse? Sí, aplazando, digamos. Sí, ¿no? Sí, ese razonamiento es perfectamente correcto, es decir, el que ocurra un sismo, eso relaja la energía, el medio, o sea, libera parte de la energía acumulada, pero lo que quisiera decir con toda claridad es que para que la gente, digamos, perciba o entienda mejor de qué estamos hablando, harían falta aproximadamente 1000 eventos de magnitud 6, 1000 eventos para liberar la energía requerida para romper un magnitud 8. Entonces, claro, el día 8 y 10 de mayo del 2014 ocurrieron un sismo de magnitud 6 y 4 en la brecha sísmica de Guerrero, sismos que son completamente normales, que han sido registrados en otros años, siglo pasado, siglo XX, pero que no, en realidad, esa liberación de energía es insignificante al lado de la que se requiere para que rompa un magnitud 8, ¿no? Ya. Hace unos días, con la única intención de aclarar a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que sabemos los que nos dedicamos a los terremotos, publicamos un comunicado en la UNAM donde se explica el encabezar algo así como los sismos recientes que han ocurrido, no necesariamente anuncian la ruptura. Exactamente. Entonces, pero yo constato que pues los medios que reproducen esa información no son precisos y dan a entender que la UNAM o los expertos descartamos la posibilidad de que ocurra un gran sismo como consecuencia de estos. Lo cual no es cierto, no podemos saberlo, es posible que ocurra o que no ocurra. Doctor, te agradezco mucho. Al contrario. Muy buenas noches. Muchas gracias, encantado. Gracias, qué bueno que viniste. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.
La propuesta priista de disminuir a la mitad los diputados plurinominales y una tercera parte a los senadores que llegan por listas y por listos es casi tan popular como la que proponen los panistas de elevar los salarios mínimos. Sin embargo, hay quienes más que un avance ven en la propuesta de los tricolores un retroceso para nuestra democracia. El argumento más común contra el principio de representación proporcional se relaciona con una supuesta injusticia. Dicen que quienes obtienen tales cargos no hacen campaña. Esto es, que no trabajan para obtener el voto popular y que aparentemente logran ventaja para ellos solo gracias a la designación desde la cúpula partidaria. Luego, reza el refrán de la simplicidad: para acabar con la partidocracia hay que disminuir los asientos plurinominales. Tal, repito, es simplista. Para explicarlo habría que recordar que hay dos ejes en los que se centra la representación popular. El primero asume a la democracia como gobierno de las mayorías. El segundo eje prefiere un Estado donde mayorías y minorías puedan acomodarse para incorporar a un número amplio de personas. En los países donde privan las candidaturas de mayoría, suele ocurrir que solo dos partidos gobiernan las instituciones. En cambio, donde la representación proporcional se refleja en los votos, ocurre el multipartidismo. Estados Unidos e Inglaterra, países donde impera el principio, de ahí que republicanos y demócratas ocupen la casi totalidad del espectro político estadounidense, y que en Gran Bretaña suceda algo parecido con laboristas y conservadores. En contraste, si Holanda, Polonia, España y varias otras naciones muestran una extensa gama de vehículos partidarios, es justamente gracias al principio de representación proporcional. Así las cosas, de llevarse a buen puerto la iniciativa priista, el PRD y también el resto de los partidos minoritarios tenderían a desaparecer del mapa político mexicano. Esto es así porque solo el PAN y el PRI tienen presencia en los 300 distritos de mayoría que configuran nuestro mapa electoral. De proceder a disminuir 100 curules plurinominales, la desembocadura será excluir a las mujeres. Las mujeres, para empezar, aunque demográficamente sean mayoría de la representación política. A las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad se les terminaría lastimando aún más su derecho a ser votadas. Así que lo deseable sería mantener las 100 curules plurinominales, pero que se imponga un candado para que sea a través de ellas que las minorías del país, quienes tienen sus derechos disminuidos, participen en el acceso a la representación popular. 100 curules para las personas que en México aún no están representadas podría hacer la diferencia para que la diversidad social mexicana sea también diversidad política a la hora de gobernar. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.